Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener otra de nuestras tertulias los viernes. Y hoy, antes que empezar, siempre sacamos un tema y escuchamos a alguien hablar sobre este tema durante unos 30 minutos, más o menos, 40 máximo. Luego tenemos nuestra tertulia pues, sobre el tema. El tema de hoy va a ser la familia de Noé. Sabemos que en la Biblia hay muchos secretos que hay que descifrar. Y las historias en la Biblia no solamente son historias, tiene un camino que deberíamos andar escondido, que muchas veces necesita que descifremos este camino. Por eso hay muchísimas historias ahí, pero todas las historias de la Biblia tienen un objetivo, es cumplir la providencia de Dios en la vida humana. Pues hoy José Antonio va a hablar sobre la contribución de la familia de Noé a este curso. Y luego, pues, como siempre, vamos a tener una tertulia bastante interesante sobre este tema. Bueno, sin más, os invito a José Antonio. Muy bien, muchas gracias, hermano Robert, por esta presentación. Bienvenidos, gracias por el esfuerzo de los presentes. Siempre es verdad, nos gustaría poder ser más invitados, conocidos, amigos, vecinos, familiares, familias, grandes, pero poco a poco vamos haciendo fundamento. También os agradecemos y os damos la bienvenida a los que nos estéis viendo ahí detrás de las redes sociales, por internet. Y bueno, de momento somos 31 suscriptores en este canal que estamos utilizando, ¿no? El camino espiritual hacia Dios. Y nuestro objetivo inmediato sería, pues, a ver si podemos llegar a los 40, ¿no? No es pedir mucho. Así que os agradecemos a todos los que nos apoyáis y nos veis todos los viernes tarde. Os agradecemos por suscribiros, por darle al like, por compartir, difundir este mensaje de las enseñanzas del principio divino, que Samyan Moon, que lo consideramos el fundador de nuestro movimiento y el Señor de la Segunda Venida, el Mesías, en nuestros días, que son los últimos días. Entonces, hoy me gustaría, como ha comentado nuestro hermano Robert, el tema escogido de hoy es la restauración a través de la familia de Noé. Entonces, me gustaría empezar pues, por recordar la importancia, ¿no? Y no olvidar que la voluntad de Dios de realizar su ideal original para la creación centrado en el ser humano es absoluta e incambiable. Es decir, que la construcción del indestructible reino de los cielos, de una sola y gran familia mundial global, basada en el amor verdadero, en la paz, y en no tener diferenciaciones, ¿no? Ya sea de raza, cultura, religión. Esto es algo que está innato en el Creador, en Dios, y también al mismo tiempo su soberanía, su gobernanza directa del amor verdadero, la relación de padre a hijos entre Dios y la humanidad es algo que vamos a ver antes o después de forma sustancial en esta realidad física. Es cierto, como repetimos muchas veces, que gracias a estas revelaciones, a estas enseñanzas del principio divino,
reveladas por Samyang Moon, el Señor de la Segunda Venida, sabemos que, aunque Dios quisiera, su trabajo y su voluntad no lo puede hacer por sí solo. Es imprescindible la participación y el cumplimiento de la responsabilidad por parte del ser humano. Bien, la cuestión aquí es, bien, sabemos que esto es algo que lo vamos a ver antes o después, esta realización sustancial, y desgraciadamente sabemos que tuvo lugar una desgracia en el inicio de la historia humana, la desobediencia y la traición del primer hombre y la primera mujer al mandamiento de Dios. Se produjo una desconexión, una muerte espiritual con Dios y con el mundo espiritual, y las consecuencias fueron inmediatas y terribles. Pues heredamos el pecado original, la naturaleza caída, y pasamos a ser dominados desde entonces hasta ahora también por el señor de las tinieblas, el diablo, que nos ha estado manipulando, nos ha estado dirigiendo para hacer una vida contraria a la voluntad de Dios, es decir, a hacer el mal en lugar de hacer el bien. Bien. La realidad después de la caída y de estas consecuencias fue que el ser humano, nuestra situación cambió. Pasamos a estar en una posición intermedia y en una contradicción permanente de tratar con dos señores, ¿no? Dios y el diablo, y traicionando en cualquier momento a uno de los dos dependiendo de nuestra situación y nuestra conveniencia. Bien, en esta situación Dios toma responsabilidad como un padre e inicia una providencia de la restauración con el objetivo de salvarnos de la muerte espiritual y devolvernos a nuestro estado original justo antes de la caída, de vida, de relación y conexión directa, de conciencia y amor con Dios y el mundo espiritual. Bien, Dios inicia su providencia, pero no puede tratar y restaurar directamente a Adán y Eva porque estaban contaminados de la semilla del mal. Dios lo que hace, y la única opción que tiene, es dividir esas dos naturalezas en sus dos hijos. Caín, el mayor, en la posición representando la naturaleza caída, y Abel, el segundo, menor, en la posición representando la naturaleza original. Dios hace un primer intento de establecer el fundamento para el Mesías, para enviar al Mesías en esa misma familia de Adán y Eva, a través de sus hijos. Pero para establecer el fundamento para el Mesías, primero se requiere restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. El fundamento de fe, la figura central escogida por Dios era Abel, porque era el que estaba más cerca de esa naturaleza original de Dios. Y le pide a Abel, Dios, que haga una ofrenda. Y Abel prepara esta ofrenda simbólica de forma aceptable ante Dios. Y así se cualifica para ser Abel victorioso, para estar en la posición de Dios. Y después, el fundamento de sustancia, que también es importante si queremos establecer el fundamento para el Mesías, era que el Abel, que representa a Dios, victorioso, tiene que cumplir la condición de restaurar la naturaleza caída. La naturaleza caída estaba representada por su hermano Caín. Y esto significaba que Abel tenía que lograr que Caín se rindiera, se sometiera o que aceptara, ¿no?, la autoridad y la dirección, el amor, las bendiciones de Dios a través de su hermano menor, Abel.
esto no se pudo conseguir y fracasó este intento de restaurar el fundamento de sustancia porque tanto Abel como Caín fallaron en su responsabilidad, ¿no? Abel no se sacrificó o no amó lo suficiente a su hermano Caín y Caín no controló sus sentimientos fuertes de resentimiento y de envidia y terminó matando a su hermano Abel. Este asesinato de Abel por Caín impide que Dios pueda establecer el fundamento para el Mesías en esta familia a través de estos hijos de Adán y Eva, y por tanto el Mesías no puede venir, el Mesías no puede venir a la tierra, ¿no? a un nivel de providencia familiar. Bien, Dios no tira la toalla, sigue trabajando, utilizando el fundamento de fe victorioso de Abel, que había establecido con la ofrenda simbólica. Dios llama y trabaja con Set, que es el tercer hijo de Adán y Eva, y a través de Set y de sus descendientes hasta llegar a Noé. Hasta llegar a Noé. Bien, Dios, la familia de Noé, ¿cómo decir? Sí, Dios, ¿cómo decir? Sí, Noé, Dios, sí, con la familia de Noé, es que me bloquea, a veces me pasa, no me quedo en blanco. Con la familia de Noé, Dios empieza un nuevo capítulo en su providencia de la restauración, y la responsabilidad de la familia de Noé es cumplir la condición para restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia a nivel familiar, para establecer el fundamento para el Mesías, para que Dios pudiera por segunda vez tener éxito en el intento de enviar al Mesías en una familia, en este caso en la familia de Noé, ¿no? En la familia de Noé es elegido por el cielo para ser la figura central y restaurar el fundamento de fe. Dios llama a Noé 10 generaciones o 1600 años bíblicos después de Adán. 1600 años. Ante los ojos de Dios, Noé, en su tiempo, ¿cómo decir?, era la única persona que había encontrado cabal, justa o recta para representar a Dios y para continuar su providencia de la restauración. La historia bíblica nos explica que Noé dedica 120 años de su vida. Yo considero que esto es algo más bien simbólico. Yo creo, a mi parecer, igual me equivoco, creo que en lugar de 120 años son 12 años, ¿no? Pero la Biblia explica 120 años que Noé dedica en obediencia, siguiendo las instrucciones de Dios, para construir un arca. El significado del arca. El arca representaba el cosmos que Dios había establecido, pero que debido a la tragedia de la caída de los primeros antepasados humanos, el cosmos se pierde y pasa a manos del Señor Oscuro, del diablo. Entonces, las tres cubiertas del arca representan el cosmos que Dios estableció a través de un periodo de 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. ¿Vale? Bien. Entonces, Dios pide a Noé su fe y su confianza en la voluntad de construir un arca, no en el mar, sino en la montaña. Entonces, nos podemos imaginar en esta situación, Noé estuvo
tuvo su conflicto y sus dudas y sus preocupaciones, porque lo que Dios le estaba pidiendo de hacer era muy difícil, porque Noé sabía que iba a recibir mucha oposición, mucha negatividad, mucho rechazo, muchas burlas y mucha incredulidad por parte de la gente, pero lo peor de todo no era la gente de su alrededor, sino su propia familia, porque inicialmente su propia familia, su mujer y sus hijos, también mantenían ese distanciamiento, no entendían lo que le había sucedido a Noé. No lo entendían. Sin embargo, Noé puso a Dios en el centro, con fe, amor y obediencia, hizo frente a todos esos obstáculos, los superó y terminó construyendo ese arca. Terminó construyendo el arca. Entonces, ¿cómo decir? Una vez construida el arca, Dios permite que una pareja de cada especie animal suban al arca e inmediatamente inicia un diluvio por 40 días, eliminando todo ser vivo sobre la tierra. Y solamente sobrevivieron Noé y su familia. ¿Vale? Después de esos 40 días de diluvio, la familia de Noé ofrece el arca como un objeto de ofrenda aceptable ante Dios, y así se restaura el fundamento de fe. Bien, el significado del número 40 aquí es muy importante y muy curioso y muy profundo. Por un lado, el ideal original de Dios para la creación centrado en el ser humano está basado en el fundamento de 4 posiciones. ¿Qué significa esto? Que Dios, en la posición central, como el creador del cielo, la tierra y la humanidad, creador de todo, el hombre y la mujer, ¿vale?, hechos a su imagen y semejanza de Dios, representando sus características duales de masculinidad y feminidad, se unen con la bendición y el amor de Dios y establecen el ideal de la familia, ¿cómo decir? En español, asentando la posición de padres verdaderos, iniciando el linaje de Dios y la cultura del amor a través del fruto de ese amor que son los hijos. Este sería el fundamento de 4 posiciones. Dios, el hombre, la mujer y el fruto, los hijos del amor ese. Y a través de sus hijos todo multiplicado y extendido a lo largo de la historia, generación tras generación, a un nivel global, estableciendo sustancialmente el reino de los cielos. Una sola y gran familia mundial bajo la soberanía de gobernanza directa del amor de Dios entre Dios y la humanidad. Esto es el fundamento de las 4 posiciones que permite la realización del ideal original de Dios para la creación centrado en el ser humano. Bien, esto por un lado. Por otro lado, el número 10. El número 10 es el número de la unidad, del retorno a Dios. Y desde la caída de Adán y Eva hasta la familia de Noé, fueron 10 generaciones que Dios necesitó en su providencia de la restauración para restaurar ese fundamento de 4 posiciones. ¿Vale? Entonces, el fundamento de 4 posiciones para construir el ideal de la creación de Dios, centrado en el ser humano, multiplicado por 10, las 10 generaciones que usó Dios en su restauración para recuperar ese fundamento, 4 posiciones perdido por la caída, hacen 40. El número 40 se convirtió en el número de la separación del mal, del diablo, para poder regresar nuevamente a Dios, purificado. Y es por eso que las enseñanzas del principio de año nos explican que a partir de ese momento el número 40 se hizo imprescindible, fundamental, en esa providencia de la salvación de la humanidad. Lo vemos, por ejemplo, los 40 días de ayuno de Moisés en el monte Sinaí, preparándose para recibir la palabra de Dios a través de los 10 mandamientos escritos en 2 tablas. ¿Vale? Lo vemos también en los 40 años de Moisés y los hebreos errantes por el desierto, purificándose, preparándose para entrar en la nueva tierra prometida de Canaán. Lo vemos también en los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto, teniendo que superar 3 grandes tentaciones.
Y lo vemos finalmente, y algo más próximo, en los 40 años de la nación de Corea, que es la nación escogida por Dios para enviar al Señor a la segunda venida, al Mesías, que padeció 40 años de yugo y de sometimiento y de un régimen totalitario por parte de la nación de Japón. ¿Vale? Después de la liberación de Corea, después de esos 40 años de la liberación de Corea, el Mesías se mostró ante la nación escogida con su ministerio público, iniciando su ministerio público y dando a conocer las nuevas buenas de la nueva expresión de la verdad de las enseñanzas del principio divino. Vemos que el número 40 es fundamental, es un número de separación del mal para volver a Dios, para que Dios pueda iniciar una nueva providencia. ¿Vale? Bien, el fundamento de sustancia, los encargados de llevarlo a cabo eran Sem, el hijo mayor de Noé, y Cam, el segundo hijo de Noé. Y estaban, en la posición simbólica representando a Caín y Abel respectivamente en la nueva providencia de la restauración para establecer el fundamento para el Mesías. ¿Vale? Este era el segundo intento de Dios de establecer el fundamento para el Mesías. El primer intento fue fallido. No, perdón, fue el primer intento, me he equivocado. Este es el primer intento de Dios de establecer el fundamento para enviar al Mesías. Bien, Cam no había establecido el fundamento de fe con Dios. Entonces, era necesario que heredara el fundamento de fe victorioso que su padre Noé había establecido en su relación con Dios. ¿Qué significa esto? Que Cam tenía que unirse, tenía que seguir, tenía que, obedecer a Noé, a su padre, bajo cualquier circunstancia. Entonces, la historia de la Biblia nos explica, es muy curioso también, cómo Dios, Dios trabajó y preparó todas las condiciones para ayudar a Cam a establecer ese fundamento de fe en su relación con Noé. Dios permite que una noche Noé beba más de la cuenta, se emborrache y se queda desnudo, dormido en la cama. Entonces Cam, cuando lo encuentra en esa situación, pues se siente defraudado, se siente indignado, siente vergüenza, ¿no? Y multiplica ese sentimiento en sus hermanos Sem y Jafet, que va a buscarlos para que contemplaran la misma escena, ¿no?, de desnudez de su padre echado en la cama. Entonces, los hermanos sienten el mismo sentimiento que Cam y, avergonzados los tres, terminan tapando a su padre Noé y saliendo de espaldas con la cabeza cabizbaja. ¿Por qué fue un error o fue tan grave el hecho de sentir vergüenza y de tapar con una manta a Noé su desnudez? Porque esto era repetir lo mismo que Adán y Eva habían hecho después de la caída. Después de la caída, de comer del fruto, Adán y Eva sintieron vergüenza de su desnudez y se taparon con hojas de higuera. Entonces, era repetir la misma falla, era dar paso a la entrada del mal para invadir la condición, ¿no? Esto impidió que Cam pudiera heredar el fundamento de fe de su padre Noé y que ya la providencia no pudiera continuar para establecer el fundamento de sustancia y el fundamento para el Mesías. Sabemos que Cam presenció la construcción del arca y también experimentó el diluvio. Por tanto, él era consciente de que Dios estaba presente y que Dios estaba guiando y estaba trabajando con su padre.
esto significa que Cam no debería haber sentido vergüenza de la falta de decoro de su padre al encontrarlo desnudo, sino que debería haber pensado o sentido que Dios estaba detrás de toda esa situación, de todo lo que estaba sucediendo. ¿Vale? Entonces, conclusión. Reflexiones y lecciones aprendidas del curso de la restauración a través de la familia de Noé. En primer lugar, para mí, lo más importante a destacar es esa fe de Noé absoluta, ¿no? Inquebrantable, de obediencia a Dios por un periodo de tiempo largo para construir un arca en lo alto de una montaña. Yo me pongo en esa situación y no sé si hubiera cumplido con esa misión y esa responsabilidad, sinceramente, ¿no? Cam, a pesar de todas las dificultades a su alrededor, con la gente y con su familia, sin embargo, con una actitud de humildad y de perdonar a sus enemigos, a los que le estaban injuriando y persiguiendo, los abrazó, los perdonó, y eso es lo que le dio fuerza y en especial conseguir transformar y cambiar el corazón de su familia era fundamental. Su familia sintió ese amor a pesar de estar solo. Noé, su familia vio que Noé, aún así, en esas circunstancias, podía amar incluso a sus enemigos. Y esto es lo que permitió a Noé cambiar a su familia. Y su familia terminó apoyando y ayudando a Noé a construir el arca. Yo creo que esto fue un factor importantísimo, imprescindible también, para que Noé tuviera éxito en la misión de terminar el arca. Porque claro, en la Biblia habla de 120 años. Yo creo que fueron 12 años, pero 12 años, aún así 12 años siguen siendo muchos años. Porque en aquel tiempo los trabajos de carpintería se hacían a mano. Y estamos hablando de un arca enorme que tenía que embarcar a la familia de Noé, que eran 8 miembros, pero tenía que embarcar a una pareja de animales de cada especie. Entonces tenía que ser una arca muy grande, ciertamente, ¿no? Bien, en nuestro tiempo, cada uno de nosotros, a nivel individual, unos antes, otros después, somos tocados por el cielo y llamados por Dios a cumplir la misión más importante de nuestra vida, que es establecer este fundamento de 4 posiciones, el ideal de la familia verdadera, el alcanzar a ser padres verdaderos. Este es el verdadero propósito de nuestra vida como seres humanos, aunque no lo entendamos, porque el fundamento de 4 posiciones, que es el ideal de la familia verdadera, es la base para la construcción de este ideal de Dios para la creación. Vemos que este proceso que va desde que somos tocados por el cielo y llamados por Dios a hacer esta misión, a cumplir nuestra responsabilidad en la tierra, porque es una vida corta y preciosa, hasta que llegamos a realizar este ideal de la familia verdadera, son muchas etapas, ¿no? La primera etapa es, ¿cómo decir? Ahora estoy hablando por inspiración, porque no hay una inspiración. La primera etapa es que llega un momento en nuestra vida en el que sentimos un vacío enorme. No sé si os ha pasado alguna vez, sentimos un vacío, una insatisfacción. Ya nada nos motiva, ya nada nos estimula. Ni siquiera el dinero, el poder, la posición y el conocimiento intelectual. Que estos son cosas que atrapan fácilmente a cualquiera de nosotros. Pero cuando llegamos a ese momento de nuestra vida en el que ni siquiera esas cosas, que son enganches muy fuertes de este mundo malo, para unirnos a hacer las cosas malas en este mundo, cuando llegamos a ese punto de rechazar todo eso, significa que iniciamos un despertar de la conciencia, una búsqueda de nuestra identidad original. Esta es la primera fase. La segunda fase
es que empezamos a buscar dentro de nosotros. Ya no nos confiamos, ya no tenemos confianza ni seguimos lo que el sistema de la sociedad nos ofrece. Ya sabemos que nada de lo que vemos externamente de este mundo nos llena o nos proporciona la felicidad, la alegría de forma permanente. Nos puede satisfacer temporalmente, pero nosotros lo que buscamos es algo permanente, una alegría, una felicidad plena, ¿no? Saber que nos estamos realizando como seres humanos, que estamos cumpliendo el propósito de haber venido a este mundo. Bien, esta es la segunda fase que empezamos a reflexionar, empezamos a meditar, empezamos a orar, y a hacer, ¿cómo decir? A estudiar nuestra vida pasada, reconociendo las sombras que hemos creado, los pecados y las deudas espirituales que hemos acumulado, ¿no? El dolor y el sufrimiento que hemos causado a mucha gente y a nosotros mismos. Y al mismo tiempo hay un sentimiento de arrepentimiento y de perdón. Es como una purificación, es una limpieza que hacemos cuando llegamos a ese punto de despertar de la conciencia, ¿vale? Que a muchas personas les puede llevar toda una vida, dependiendo, ¿no?, de cada persona. Bien, entonces hay una purificación, hay una limpieza de todo ese mal que hemos ido acumulando, es decir, nos vamos vaciando, vamos aligerando nuestra mochila, ¿vale? Y ¿cómo decir? Y la tercera fase es que una vez ya vaciada esa mochila, en gran medida, que depositamos nuestra confianza en el universo, en la primera energía universal, en el Creador, ¿vale? Porque a través de esa oración y de esa meditación hemos sentido como esa energía, como ese amor universal, ha entrado en nosotros, fluye y nos sentimos libres. Nos sentimos libres, sentimos esa paz interior y sentimos que es el camino correcto. Por eso depositamos nuestra confianza en el Ser Supremo, en el Creador, como queramos llamar, el universo, la primera energía, ¿vale? Y significa que ahí es cuando restauramos el fundamento de fe a nivel individual, cuando nos entregamos al Creador y dejamos que el universo nos guíe y nos enseñe a través de las experiencias y de las personas que nos va poniendo en nuestra vida, guías espirituales, o maestros, o personas con fortuna espiritual. Nos van enseñando, nos van ayudando a ir creciendo y avanzando en conciencia y espiritualmente, reconectándonos cada vez más a sentir esa energía universal, a sentir a Dios dentro de nosotros, ¿vale? La cuarta fase es que decidimos ya no acumular nada, no identificarnos por las cosas que tenemos. Hoy día catalogamos a la gente por lo que tiene, por el prestigio, por la educación intelectual o por la riqueza material que tiene. No, nosotros ya nos vaciamos de eso, ya no queremos formar parte de eso, ¿vale? Y ya tampoco queremos controlar la situación ni controlar a la gente. Queremos fluir con el universo, queremos fluir con esa energía, con el Creador. Y entonces es cuando restauramos el fundamento de sustancia a nivel individual, que significa que dejamos a un lado lo que es el egoísmo, lo que es la envidia, la arrogancia, el resentimiento. Todas esas cosas, aunque están dentro de nosotros, no las podemos negar, pero ya las controlamos, ¿vale? Porque ponemos en el centro a Dios, al Creador, a esa energía universal que fluye en nosotros. Y que esa energía universal en nosotros nos empuja a vivir una vida creciendo y madurando nuestra mente original, nuestra identidad original, que es pues la bondad, la rectitud, el altruismo, es el concienciarnos, el sensibilizarnos, el ayudar a la persona que realmente lo necesita,
y Él dedicar nuestra vida a cambiar, a mejorar este mundo malo por un mundo mejor que beneficie a la humanidad. ¿Vale? Entonces, cuando hemos restaurado el fundamento de fe individual, el fundamento de sustancia individual, establecemos el fundamento para la Mesías y entonces estamos preparados para que el universo nos ayude a contactar al Mesías en nuestro tiempo, en los últimos días, ¿vale? Para que lo aceptemos, porque será entonces que estaremos preparados para recibirlo. Bien, entonces, esto es lo que pasó. Esta experiencia la explico porque me pasó a mí personalmente y sé que a muchas de las personas que nos estáis oyendo también, ¿vale? Entonces, yo conocí al Señor de la Segunda Venida, al Mesías, a Samyang Moon, a través de una hermana japonesa que me conectó con la providencia en Barcelona, donde Robert, nuestro hermano Robert, estaba responsable en aquel tiempo. Entonces, él me dio a conocer el principio divino, la nueva expresión de la verdad, las nuevas buenas de las enseñanzas del principio divino, descubiertas por Samyang Moon, dadas a la humanidad de nuestro tiempo, como la verdad completa, que engloba todas las otras verdades aparecidas a lo largo de la historia de la humanidad. Y las enseñanzas del principio divino, que os animo desde aquí a que las estudiéis, nos aclara y nos responde a todas las dudas que nos hemos hecho muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Preguntas fundamentales acerca de la vida o del universo. Bien, las enseñanzas del principio divino nos explica de dónde venimos, por qué, para qué, cuál es el propósito de la vida, cómo realizarlo para ser verdaderamente felices, pero no temporalmente, como hemos mencionado anteriormente, sino de forma permanente. ¿Vale? Cómo ser felices. También nos habla de la naturaleza del corazón de Dios y cuál es nuestra relación con Él. El principio divino nos explica que la relación más fuerte de amor universal es la relación de padre a hijos. Esto es lo que mueve todo el universo. Esto es lo que movió a Dios a crearnos como su objeto de amor, como sus hijos e hijas. ¿Vale? Bien, el principio divino también nos explica, nos habla acerca de la existencia, la realidad del mundo espiritual. De que no somos un trozo de carne, que vivimos una vida temporal y que cuando envejecemos, pues morimos y desaparecemos. No. Somos, al mismo tiempo que un cuerpo físico, somos un ser, un ente espiritual, eterno, que vive dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es más que un instrumento que permite a nuestro ser espiritual crecer y madurar espiritualmente solamente a través de la verdad y el amor. En el mundo físico, la familia es la escuela del amor. Por tanto, experimentando las diferentes direcciones o relaciones de amor dentro de la familia, es cuando podemos crecer y madurar nuestro ser espiritual, preparándonos para cuando llegue el final de nuestros días físicamente en este mundo, en esta realidad, que podamos producir nuestro tercer nacimiento, desprendiendo nuestro espíritu de nuestro cuerpo y yendo a vivir al mundo de los espíritus por la eternidad como un ser de luz y amor. ¿Vale? Esto lo explica y lo aclara también las enseñanzas del principio divino. ¿Vale? Por eso, si fuéramos conscientes de todo ello, viviríamos nuestra vida de forma correcta, preparándonos de la mejor manera, mirando de acumular el máximo de amor verdadero en esta vida para no tener dificultades después en el más allá. Bien, las enseñanzas del principio divino también nos habla acerca de la misión y el propósito del Mesías. El Mesías solamente viene porque nos separamos de Dios y de la realidad espiritual. Le dimos la patada a Dios y no permitimos, el primer hombre y la primera mujer, por la desobediencia, no permitieron que el ideal de la creación de Dios en la humanidad se pudiera realizar. Entonces el Mesías viene con un nuevo Adán, sin la mancha del pecado, para destruir la soberanía del mal y traer la nueva soberanía del amor verdadero de Dios, para erradicar completamente el mal y el pecado y edificar el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos a través del linaje de Dios y de la posición de padres verdaderos y de la familia verdadera. Por tanto, el Mesías tiene que restaurar una nueva era y bendecirse con el amor de Dios
y ante la humanidad, como padres verdaderos, injertar a la humanidad al nuevo linaje, para enseñar a la humanidad a cómo crecer y madurar espiritualmente, realizando el propósito de la vida y de la vida, heredando y siguiendo el ejemplo y el modelo de el Mesías, los padres verdaderos. Bien, el principio divino también nos habla de la providencia de Dios, de la restauración para la salvación de la humanidad, de los 6.000 años de historia. El fruto final de esta historia de la restauración para salvar a la humanidad es enviar al Mesías. Entonces, Dios, después de la caída, hasta el tiempo de Jesús, que vino como el Mesías, transcurrieron 2.000 años. Y desde Jesús hasta nuestros días, con la llegada del Señor a la segunda venida, pasaron otros 2.000 años. ¿Vale? Entonces, vemos que el Mesías, el Señor a la segunda venida, ya vino en la carne, en la tierra, nacido en Corea en 1920, la persona de Samyang. ¿Vale? Entonces, con las bodas del Cordero en 1960, con Shah Jahan, se establecieron como los padres verdaderos de la humanidad, iniciando el linaje de Dios y la cultura del verdadero amor, transmitiéndolo y injertando al mismo tiempo a este linaje a toda la humanidad, simbólicamente, desde 1960 hasta el año 2000. ¿Vale? Entonces, bien, cuando realmente pasamos por este proceso de preparación, desde que somos llamados por el cielo y por Dios a hacer la misión que nos corresponde, hasta que la cumplimos, y entonces tenemos la posibilidad de encontrarnos con el Mesías, con el Señor de la segunda venida en nuestros días, entonces es mucho más fácil para nosotros. No significa que tengamos que obedecer ciegamente, no. Lo que significa aquí es estudiar el curso y la vida del Mesías, del Señor de la segunda venida, los padres verdaderos, para ver cómo ellos han sustancializado, ¿no? Han sustancializado la palabra, cómo ellos han crecido y han madurado espiritualmente, y cómo ellos de alguna manera también han vencido y han superado esa naturaleza caída. Porque la naturaleza caída es lo más difícil de superar, es algo que permanece en nosotros, aunque hayamos hecho el fundamento de fe y de sustancia individualmente y hayamos encontrado y aceptado al Mesías, al Señor de la segunda venida, todavía hay una tarea pendiente muy difícil que podemos traicionar en cualquier momento nuevamente a Dios y volver hacia atrás, volver a los dominios del mal. Es por ello que es muy importante cumplir nuestra responsabilidad para dejar un mejor legado a nuestros hijos, a las futuras generaciones, para que ellos puedan seguir avanzando en la construcción sustancial de este ideal del reino de los cielos, que Dios quiso establecer en el inicio, pero que Adán y Eva no cumplieron su parte y Dios ha tenido que padecer y sufrir, ¿no? A lo largo de la historia, hasta el tiempo de Jesús. Con Jesús se tuvo que prolongar la providencia de la restauración, volver a enviar al Mesías nuevamente. Jesús ya prometió que volvería en una segunda venida, precisamente porque él sabía que no había completado su misión. A nivel espiritual sí, pero no físicamente, porque no había establecido el fundamento de 4 posiciones, el ideal de la fe verdadera, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Era todo eso lo que quería compartir con vosotros. Bueno. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Pues nada, ahora ya podemos continuar con el programa y comentar este tema. Ha sido un tema muy interesante para saber la contribución de Noé en el trabajo de Dios para establecer su ideal.